lograr que el ecuatoriano, el trabajador, no pierda su poder adquisitivo. Pero la lógica es esta. Si estamos paralizados, si las empresas están paralizadas y evidentemente en el momento que termine la emergencia sanitaria comienzan a pretender reactivarse, la única forma de que se reactiven es que los ecuatorianos tengamos la capacidad de compra. Si no tenemos trabajo, si no tenemos capacidad adquisitiva, si no hay circulante o si no hay plata en el bolsillo, evidentemente no se va a dinamizar la economía, pues. Y las empresas se van a ir a la quiebra. Y lo que está pasando justamente en este instante es eso. Despidos de trabajadores, impuestos para los trabajadores, disminución de salarios. ¿Con qué van a comprar a las empresas para poder reactivar la economía nacional? Son preguntas hasta lógicas, ¿no? Que no hace falta ser experto financiero, economista, solamente hay que tener sentido común. Eso le traslado a nuestro invitado, el economista Anderson Argotti, a quien le saludo cortésmente. ¿Cómo está? Buenas tardes, economista. Bueno, ¿qué piensa de todo esto que estamos comentando? Buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. En realidad, todos estos anuncios económicos que se han venido dando a lo largo desde el inicio de esta crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica bastante grande, algunas medidas son inaceptables, impensables, inhumanas, se podría decir, incluso porque rozan la falta de sensibilidad. Estamos ante un país que venía atravesando ya una crisis económica, que se le había venido metiendo la mano al bolsillo constantemente a través de reducción de ingresos, a través de contracción de la demanda agregada fundamentalmente, y ahora más aún con esta situación que lo único que está permitiendo o lo que permitirá es agravar el hecho de reducir el ingreso real de los trabajadores, tanto públicos como privados. Lo único que está haciendo o lo que hará incluso en el futuro es afectar aún más la demanda agregada, y con esto, ¿qué ocurre? Que las empresas no podrán producir, y adicional a esto se plantea por ahí indirectamente o se mete indirectamente un conjunto de reformas laborales que son bastante perjudiciales para el trabajador ecuatoriano. Es decir, economista Argotti, algo que también ya es una suerte de secreto a voces. Lo que se está pretendiendo es terminar de implementar el paquete de medidas económicas impuestas por el FMI, aprovechando la crisis sanitaria para lograr, según dicen algunos, que los multilaterales aflojen los famosos 2.000 o 2.500 millones de dólares con los que nos amenazó el gobierno cuando pagó 320 millones de los bonos. ¿Así es o no es así? ¿Qué piensa usted? En realidad, efectivamente, en este momento lo que se está haciendo es abriendo el camino para el cumplimiento de los objetivos cualitativos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles eran estos objetivos cualitativos? Fundamentalmente, flexibilización laboral y reducción del tamaño del Estado, y, por supuesto, también reducción de los salarios del sector público. Adicional a esto, ese pago de 325 millones de dólares que ha sido juzgado por muchísimos economistas ortodoxos y heterodoxos aún más, básicamente lo que fue es entregar recursos en un momento de emergencia con la esperanza de que posiblemente en el futuro nos den más deuda sin saber cuándo llegarán esos recursos, porque hasta el momento el ministro Martínez, ¿qué es lo que ha dicho? Ha dicho que se espera 580 millones de dólares, que a finales de mayo, luego 1.000 millones tal vez para octubre, a través de China 2.000 millones más, pero son especulaciones y la crisis es real. La crisis sanitaria es real y se está sintiendo en Guayaquil y en el resto de ciudades y provincias del país. Por lo tanto, ¿qué es lo que debía primar? Debía primar la lógica. ¿Y cuál era la lógica? La vida. Entonces, veníamos ya de un problema de que se había deteriorado el sistema de salud pública. Recordemos que la proforma presupuestaria del 2019, ahí se redujo 500 millones de dólares al sector salud. ¿Eso qué implicó? Despidos de especialistas, implicó despidos de trabajadores de la salud, y aparte de eso hay que ser insensible para pagar esos recursos que podían destinarse de emergencia, esos 325 millones podían destinarse de emergencia, y no esperar una expectativa que no ha llegado. Vemos ahora cómo están las reservas internacionales del país,
en este momento acabo de consultar, las reservas internacionales del país a marzo están en 1.990 millones de dólares. Es un valor bastante bajo, muy complicado, sobre todo para un esquema de dolarización que es el que tiene la economía ecuatoriana. Es decir, nunca se hizo nada en la práctica por mantener capitales al interior ecuatoriano, al interior del país. Es decir, con la disminución del pago del impuesto a la salida de divisas, lo que se provocó es que estas divisas fuguen aún más. Y hay un monto, pero muy significativo de divisas que salieron en estos últimos días, inclusive del Ecuador, que bordean aproximadamente, por aquí tenía la cifra, bueno, no me acuerdo, pero esto está poniendo en peligro inclusive en un momento determinado la propia dolarización economista. Creo que son 7.500 millones de dólares que han salido en este último año en cuanto a divisas. ¿O Sí, no se podrá? son aproximadamente 11.000 millones de dólares que 11 mil salieron. millones, imagínense usted. 11.000 millones de dólares que salieron en divisas, efectivamente. Pero consideremos algo, que el ISD, el impuesto a la salida de divisas, fue reducido, ¿no? O sea, Claro, a la mitad, exactamente, a la mitad, al al 2.5. 2.5%. Exactamente. Y estamos obteniendo en este corto periodo de tiempo del 2020, desde enero hasta la fecha actual, estamos obteniendo casi el mismo valor que obtuvimos el año anterior con el 5%. Es decir, antes cuando pagábamos el 5%, llegamos a 11.000 millones y ahora con el 2.5% estamos llegando casi a 11.000 millones nuevamente en este periodo de tiempo. ¿Qué significa eso? Que más dinero se fue de la economía, que muchísimo dinero salió, gran parte de este dinero a través de importaciones, a través de gente que tiene cuentas en paraísos y cosas así, gente que destina sus ahorros y sus recursos hacia afuera, inversiones hacia afuera, y eso ¿qué es lo que provoca? Un problema de liquidez. Y esto se anunció, esto se venía diciendo desde que empezaron este tipo de medidas, esta caída o esta reducción en tasas arancelarias, cuando se pensaba ya en revisar el ISD, se advirtió por parte de muchos economistas, advirtieron que esto generaría un problema de liquidez que haría que las reservas del Estado, las reservas internacionales, tengan que ser utilizadas para solucionar este problema de liquidez. Entonces, básicamente lo que hicimos o lo que hizo el gobierno es una crisis económica autoinducida, una crisis en la cual básicamente se está afectando a los más pobres y se está aprovechando para estos objetivos cualitativos que ya mencionamos anteriormente. Y esto va a derivar en una situación mucho más complicada en realidad. Ahora, el discurso del régimen, desde el punto de vista de reformas laborales, es que actualmente el régimen laboral ecuatoriano es anacrónico, es antiguo. Pero paradójicamente lo que están proponiendo es mucho más anacrónico, mucho más antiguo. Quieren volver a la era de la esclavitud. Claro, Por es su... una cosa tremenda. Yo Sí, no sí, puedo sí. entender esto, economista, si usted me explica. Por supuesto, lo que usted manifiesta es completamente verdadero. Se habló de dos elementos fundamentales. Una, reducción de la jornada laboral. Dos, reducción de los salarios. Ujú. Y un tercer elemento que es la negociación entre el empleado y el empleador, sin considerar elementos como, primero, un país con tasas de subempleo y desempleo bastante altas. Estamos hablando de que el 60% de la población ecuatoriana, un poquito más aproximadamente, está en situación de subempleo. ¿Eso qué significa? Que hay muchísima mano de obra disponible para ocupar cualquier puesto. Entonces, si yo como empleado voy a negociar con mi empleador, básicamente estoy en una situación de asimetría, Claro. ¿sí? Alguien tiene el poder en este momento, es el empleador. ¿Y qué es lo que va a decir? Usted no acepta mis condiciones, hay muchísimas personas buscando su puesto. Por favor, haga el trámite respectivo y salga. Entonces, ¿de qué garantías se está hablando por parte del Estado para cuidar el derecho de los trabajadores? Vemos lo que ya han pasado en algunas empresas de la ciudad de Quito. Empleados que han ido a trabajar o que han sido notificados a través de correo electrónico que han dejado de pertenecer a la institución o a la empresa. ¿Y qué está haciendo el gobierno en ese caso? No está haciendo nada. Hay Ujú. que proteger al trabajador y lo único que está haciendo desde la parte del régimen es precarizar más la situación de los trabajadores, no garantizar y atentando a derechos irrenunciables del trabajador, como es una justa remuneración, como es la seguridad social, como es todos estos elementos. Yo entiendo y entendemos todos que la crisis nos afecta a todos, también a los empresarios, pero hay empresas que sí tienen la capacidad de soportar y es momento de que reduzcan o utilicen
esas reservas que habían tenido estas empresas para ayudar a sus propios trabajadores. Al final no se administra empresas, se administra personas. Las personas son el elemento más importante de todo el sistema económico y por lo tanto es a quien debemos proteger, ¿no? Y ahí la lógica aquella en términos económicos de que es el trabajador el que produce la riqueza. Una empresa sin trabajadores no produce absolutamente nada. Rapidito, economista, tenemos un minutito. Es falaz esto de que el común acuerdo entre las partes van a lograr un clima laboral mucho más interesante. No, pues, porque el que tiene el poder es el empleador y lo va a sujetar al trabajador a ceder, lo que usted decía, asimétricamente a ceder a sus intenciones, o si no, despedirlo, ¿no? Ratifiquemos eso, por favor. Por supuesto, yo solo quiero llamar la atención y que recordemos qué pasaba con las empleadas domésticas antes de que se decrete un salario básico para las empleadas domésticas. ¿Qué ocurría? Ganaban $80, estaban en situación completamente de esclavitud, básicamente. ¿Por qué? Porque el mercado no se autorregulaba, porque el mercado es ineficiente y ante esas ineficiencias del mercado es donde tiene que intervenir el Estado. Eso lo reconocen todos los economistas. Y esta situación es lo que va a ocurrir. Una ineficiencia del mercado hará que los empleadores presionen hacia la baja y los empleados tengan que aceptar esto porque no tienen otra opción, porque tienen que seguir comiendo, porque sus familias dependen de eso y por lo tanto todos, en realidad todos precarizarán su condición laboral. Vamos a una pauperización del trabajo y una pauperización de la sociedad ecuatoriana, sin lugar a dudas. Economista, muchas gracias por haber aceptado este diálogo. Gracias a usted, Washington. Anderson Argotti estuvo con nosotros en la tercera emisión de Punto Noticias. Nos vamos a la pausa y ya iniciamos un diálogo con la prefecta de Pichincha. 17. Punto Noticias, un noticiero para usted.